Estamos hablando de la primera resemantización que se hace del término América Latina, que la realiza el autor colombiano Torres Caicedo, quien en la década de los 60 del siglo XIX vivía en París. Y hace esa resemantización ya no para justificar la anexión francesa de México, pero sí para justificar la guía intelectual de Francia, y estará en la base de todo un movimiento que surgirá tanto en la sociedad política como en la sociedad civil de toda América Latina, que va a ser el afrancesamiento de las élites. El pensar que París era la ciudad luz y que entonces de allá venían las luces por todo lo que fue el movimiento del iluminismo en el siglo XVIII, etcétera, y ver a París y ver a Francia en general como la guía de las luces para América, al contrario de España, que sería la oscuridad. Esa es una visión del sentido común que hay que después deconstruir, porque hay un conjunto de elementos críticos que se le pueden realizar a esa proposición. Pero en tal caso, esa era la intención de Torres Caicedo, que tenía los otros rumbos de separarse del atraso del español y de enfrentar a los Estados Unidos. Pero luego, como no tuvo mucho éxito para la segunda mitad del XIX, el término América Latina, se fue dando otro movimiento de los intelectuales, los intelectuales americanos, los intelectuales que hoy llamaríamos latinoamericanos, muy importante, y es, no se va a usar el término América Latina, pero va a surgir con muchísima fuerza el término de Iberoamérica o la América española. Y aquí se produce a lo que a mi modo de ver, lo que a nuestro modo de ver es un acierto, es rescatar un elemento esencial nuestro, porque evidentemente nuestras tres grandes raíces, que pueden ser lo indígena, lo español y lo africano negro, son tres raíces que si no las unimos, que si no las reivindicamos, nunca podríamos tener un proceso de identidad completo, ni siquiera un proceso de identidad complejo. Entonces, aquí se rescata lo español con el término iberoamericano e igualmente sigue estando como opuesto a la América sajona. Y esto va a generar el movimiento más importante de la intelectualidad latinoamericana de la segunda parte del siglo XIX. Y podríamos decir que la intelectualidad más progresista, la intelectualidad incluso que hoy fácilmente cabe en los cánones de la izquierda, encabezada por Martí, van a producir un efecto importante porque van a reivindicar lo español frente a lo sajón, pero ya no con el término de América Latina, sino con Iberoamérica o la América hispana. Un momento clave que yo creo que para la historia de las ideas de América Latina es muy importante tener en cuenta, incluso ya como reflexión, es que este movimiento no solamente va a separarse de la guía de Francia o va a disminuirla o va a considerarla, incluso al ya no considerar que había que buscar una guía en Francia, sino que en lo propio iberoamericano producía su guía, se va más bien a profundizar, va a comenzarse a profundizar en lo propiamente americano. Entonces aquí hay un sesgo bien interesante, porque mientras Torres Caicedo tenía un sesgo pro-francés y buscar que de afuera nos vinieran las luces, ya el movimiento que se desarrolla a finales de la segunda mitad del siglo XIX es un movimiento que se separa de la idea de América Latina, se busca la idea de Iberoamérica o de América hispana, pero no buscando a España, la España actual, la España de esos momentos como una guía, no, sino para buscar lo propio que ya España había hecho aquí, en la medida que los que estábamos aquí nos reivindicábamos como americanos españoles, como hispanoamericanos, pero con una identidad propia. Uno de los elementos epigonales, líderes de este movimiento, va a ser José Martí, que reivindica lo español como cultura, porque habla de la importancia de la lengua, que hoy en día todo el mundo sabe que la lengua materna no es algo accesorio, ni es algo accidental, ni es algo menor. No. Lo que han demostrado los estudios lingüísticos es que la lengua materna es la manera como estamos en el mundo. Sin lengua no pudiéramos estar en el mundo, o sea, en el mundo construido por el hombre. Por eso es que la lengua materna es una manera de comprender el universo y de ahí
la reivindicación de lo español que va a realizar este movimiento hispanoamericano, pero no va a reivindicar la otra condición de la etnicidad importante, que es la catolicidad del americano. ¿Por qué? Porque tenían muchísimas otras consideraciones ideológicas, porque no habían roto con el llamado iluminismo francés, porque tenían proposiciones que en el siglo XIX eran dominantes o por lo menos prestigiosas, como eran las visiones ateístas promovidas en gran parte por el iluminismo, por el positivismo y por el marxismo y por el anarquismo. Entonces, evidentemente, no van a reivindicar la catolicidad, por lo tanto no será una reivindicación completa de todos los elementos que componen la etnicidad, pero sí va a reivindicar el uso del castellano, el aprendizaje en general de la cultura española, especialmente de toda su literatura. Aquí vemos entonces que ha habido un paréntesis al uso del término de América Latina. Pero quisiera concluir esta parte que tiene que ver con cómo se reivindica lo iberoamericano y no lo latinoamericano en el siglo XIX, con un hecho sobre el cual ni siquiera quiero arrojar hipótesis porque lo vengo trabajando un poco con más calma, pero sí quiero dejar presente la siguiente pregunta. Para 1892, cuando se celebró el 400 aniversario de la llegada de Colón a América, que había llegado en 1492, es decir, los 400 años. Lo celebró España por todo lo alto, porque era una reivindicación de lo español, pero además los teóricos latinoamericanos, los grandes pensadores latinoamericanos, empezando por el apóstol de Cuba, José Martí, reivindicó completamente esa fecha, porque para los suramericanos y para los americanos de habla hispana, era una gran reivindicación en contra de la América sajona. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué sucedió en la celebración del 400 aniversario de la llegada de Colón en 1892, apoyado por toda la intelectualidad de izquierda de América, Ariel, José Enrique Rodó, José Martí, etcétera, por todo lo que era el pensamiento más vanguardista de América, que fue apoyado en 1892? ¿Y qué sucedió cuando 100 años después, en 1992, con el quinto centenario, sucedió exactamente lo contrario? Esto es un proceso de historia de las ideas realmente fascinante. Tengo algunas hipótesis, no quiero arrojarlas porque quisiera dedicarle un poco más de tiempo a eso, pero sí lo dejo como pregunta. ¿Qué pasó entre 1892, donde la izquierda celebraba los 400 años, y 1992, cuando la izquierda despotricaba de los 500 años?